¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y continuamos con el festejo del 40 aniversario de esta excelente herramienta. Entonces, estábamos viendo anteriormente que estamos trabajando con la ficha archivos en la parte de opciones y estamos en opciones de Excel y en este caso vamos a ver el apartado fórmulas, pero bueno, podemos ver que son varias opciones las que tenemos como tal. Entonces, en este video vamos a ver primeramente las opciones de cálculo y vamos a ver el trabajo con fórmulas. En el siguiente video vamos a ver las siguientes dos opciones, que es comprobación de errores y reglas de verificación de Excel. Entonces, primeramente vamos a encontrar que tenemos en opciones de cálculo el cálculo de libro, que si yo me pongo allí encima de la opción como tal, aparece precisamente el IntelliSense. Lo que nos está diciendo aquí es que cálculo de libro controla lo que Excel calcula cuando se cambia un valor. En modo automático se calcula todo, en modo parcial todo se calcula con la excepción de las tablas de datos y las fórmulas de Python. En modo manual no se calcula nada. En los modos parcial y manual, las celdas no calculadas se pueden calcular seleccionando F9, o más bien es presionando F9 o en la ficha fórmulas en el grupo calcular ahora. Bueno, de hecho, la realidad es que es en la ficha fórmulas, en el grupo cálculos, y aquí viene este botón que dice calcular ahora, ¿sale? O F9, como lo menciona allí el IntelliSense. Entonces, como bien nos está diciendo el cálculo automático, pues siempre se calculan, siempre todo lo que hagamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una función aleatorio, por ejemplo, me voy a venir acá. Aquí yo tengo una función ahora que esa función es volátil y acá tengo una función aleatorio. Entonces, esto, cualquier cosa que yo haga, por ejemplo, aquí si yo capturo mi nombre y doy enter, en ese momento ya hice una acción. Entonces, si vieron, se recalculó. Aquí si pongo mi apellido, doy enter y se vuelve a calcular, ¿sale? Es tanto como si yo estuviera presionando F9. Entonces, cada que yo hago una acción, ese dato volátil se está recalculando, ¿sale? Esto cuando está en modo automático. Pero cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Te lo voy a pasar a modo parcial. Cuando yo te paso a modo parcial, habla sobre tablas de datos. Yo tengo aquí un ejemplo de tablas de datos que de hecho les voy a dejar la liga donde explico de qué trata una tabla de datos como tal, donde realiza ciertos cálculos Excel. Entonces, no se nota o no es perceptible que esto se esté ejecutando cada que yo hago una acción. También, al igual que se están ejecutando o se están calculando estas celdas, también se está calculando toda mi tabla de datos. A lo mejor aquí no se ve el cambio, pues porque no tiene datos que están cambiando constantemente, ¿no? Entonces, cuando nosotros activamos en opciones, en fórmulas parcial, entonces, y damos clic en aceptar. Aquí es importante que yo ya le di a parcial, le doy a aceptar, porque si cierro sin aceptar, no se aplica el cambio. Entonces, le doy a aceptar. Entonces, si se dan cuenta, aquí si yo hago cualquier cosa, en este caso se siguen ejecutando esas funciones volátiles, pero aunque no se nota, las tablas de datos ya no se están ejecutando, ¿sale? Y las funciones, si tuviéramos fórmulas con Python, tampoco se estarían ejecutando. Y el último caso es que si nosotros tenemos habilitado como cálculo manual, y aquí es importante denotar que el cálculo manual, cuando está habilitado, pueden ver que ahí, digamos que por nivel de libro, de directorio, entonces, dentro de manual aparece volver a calcular el libro antes de guardarlo. Esta parte es importante porque puede ser que en un examen de certificación te aparezca una pregunta referente al cálculo manual y que actives o desactives esta casilla. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque esta parte también nosotros la podemos encontrar en la ficha fórmulas, en el grupo cálculos y acá en opciones para el cálculo. Podemos ver que tenemos las tres opciones: automático, parcial y manual. Pero si se dan cuenta, aquí manual no me muestra esa casilla de calcular el libro al guardarlo, ¿no? Antes de guardarlo. Entonces, si la tarea te pide esa actividad como tal, pues no lo puedes hacer de esta forma. Si no te lo pidiera, pues aquí ya tienes para hacerlo, ¿no? En activarlo en automático, parcial o manual. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en manual,
En este momento es como si yo le hubiera dicho acá la ficha archivo, opciones, fórmulas, y aquí ya aparece manual. Pero si se dan cuenta, solo aquí me aparece la casilla de volver a calcular el libro antes de guardarlo. Es decir, si está habilitado de esta forma, se calcula el libro y se guarda, ¿sale? Entonces, como ahora está en cálculo manual, voy a dar aquí a aceptar. Entonces, yo cualquier cosa que haga ya no se va a calcular, aunque yo tenga funciones volátiles, ya no se está calculando. Hasta que yo presiono F9, se van a calcular tanto las funciones volátiles que tenía yo pendientes de calcular, tanto como las tablas de datos, que en este caso son los valores. ¿Sale? Entonces, aquí yo también puedo hacer el cambio, decirle, ¿sabes qué? Ahora lo quiero en automático. Entonces, si se dan cuenta, si yo ya hago aquí otra acción, ya se está recalculando todo y se están calculando también, aunque no es visible, las tablas de datos también se están realizando, ¿sale? Entonces, me regreso a las opciones de Excel en fórmulas y esto es lo que hace este primer apartado, ¿no? Del lado de la izquierda. Ahora vamos con el tema de habilitar cálculo iterativo. El cálculo iterativo hace referencia precisamente a referencias circulares. ¿A qué se refiere a la parte de referencias circulares? Por ejemplo, me voy a tirar a esta hoja que se llama iterativo y aquí ya tengo unas fórmulas que voy a ocupar para apoyarme. Entonces, en este caso, recordar que la opción se encuentra deshabilitada. ¿Sale? Aquí está, se encuentra deshabilitada. Entonces, ¿qué pasa si está deshabilitada? Yo voy a hacer una referencia circular donde voy a poner una función sí y le voy a decir que si el valor que está en A1 es menor a 100, me van a decir, oye, pero en A1 no hay nada, entonces Excel lo toma como si fuera un cero, ¿sale? Entonces, cero es menor a 100, sí. Entonces, ¿qué pasa si se cumple esta condición? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí si yo le digo en este momento? En este caso me dice que es verdadero. ¿Qué pasa si verdadero? Voy a hacer una referencia circular donde le voy a decir, entonces, a ese cero le vas a sumar uno y caso contrario, me vas a traer pues a uno. Si yo cierro paréntesis y doy enter, me va a mandar una ventana o me debería de mandar, en este caso, una ventana. Vamos a ver cómo quedó el cálculo. Está en automático y vamos a ver acá qué sucedió. Fórmulas, está deshabilitado este. Vamos a ver, aceptar. Aquí en teoría me debería de regresar un mensaje donde me dice que hay una referencia circular. Si se dan cuenta, en este caso ahorita me está dando un valor de cero. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo habilito esa opción? La habilito, le digo aceptar y en ese momento ya hizo una iteración de que llegó al valor de 100. Entonces aquí lo que hizo internamente es que a A1 le fue sumando uno a uno, le fue sumando, fue iterando, le fue sumando uno, es decir, a 0 le suma uno, uno. Luego a uno le suma uno, dos, a 2 le suma uno, 3 y así se va y termina hasta que tenemos un valor de 100. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo esta opción la hubiera tenido deshabilitada, aceptar? Aquí me tendría que haber mandado en teoría este mensaje donde me está diciendo, hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos, pruebe a quitar o cambiar estas referencias o mover las fórmulas a otras celdas, ¿vale? Entonces, en este momento, como ya lo deshabilité, por eso es que me está marcando ahí que yo tengo ahí una referencia circular, ¿sale? El siguiente que vamos a ver es precisamente a qué refiere en este caso, me dice aquí, iteraciones máximas, en este caso le estoy diciendo que 100. Estamos aprovechando que en la fórmula yo le dije que va a ir del 1, mientras sea un A1 sea menor a 100, entonces va a estar al valor de A1 le va a sumar 1. Entonces, por eso es que al final muestra el valor de 100. Esto más que nada a lo mejor se debería un poquito más con temas de programación, cómo funciona la estructura de control, sí, pero bueno, no es tema como tal. Entonces aquí también viene una parte que en este caso nos dice cambio máximo. Entonces, en cambio máximo, en este caso le puse aquí yo 0.01 y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que pasaría con un cálculo iterativo de esta forma. Entonces, yo tengo acá esta fórmula como tal. Entonces, ¿qué pasa? La voy a deshabilitar, esa opción, fórmulas, está deshabilitada, le digo aceptar. Ok, perfecto. Entonces voy a poner aquí, igual, le voy a decir, voy a hacer referencia a la misma celda y a esa misma celda le voy a sumar a 100 menos el valor de ella misma, que en este caso es cero, o sea, 100 menos cero, pues 100.
y eso lo voy a multiplicar por el 10%, que en este caso es 0.1. ¿Sale? Entonces yo voy a dar aquí Enter y en ese momento me da 0. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué estaba? Aquí también, si yo le doy fórmula, lo habilito, le digo aceptar. Entonces en este caso ya me dice aquí que llegó a 99.91. Pero si yo en este caso me regreso y lo desactivo, en teoría me va a mandar este mensaje de error que me mostraba hace rato. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? En este caso, aquí yo lo puse como un cambio máximo. ¿Qué es lo que está haciendo la fórmula como tal? Donde dice E1. O sea, E1 primeramente tiene un valor de 0, digamos, aquí vamos a ponerlo. ¿Sale? Entonces, posteriormente le dice a 0, que está en E1, le vas a sumar la multiplicación de 100 menos E1, que es 0, y eso multiplicado por 0.1. Entonces, aquí lo que está haciendo es, en este caso, le está diciendo 100 menos, en este caso E3, que es 0, por punto 1. Entonces, si yo ejecuto esto, pues me dice 100 menos 0, pues 100. Por punto 1, me dice que el valor es 10. Luego ese valor, ahora en E1 ya vale 10, es decir, este valor de acá, ¿sale? Entonces, vuelvo a hacer el mismo cálculo. Ahora, a lo mejor aquí ahorita no tomen en cuenta E4. Todo este que se va a ir viendo acá, todo esto que se va a ir viendo acá, digamos que vamos a pensar que está haciendo referencia a E3, ¿sale? Entonces aquí como es una referencia relativa, pues lo está calculando de esa forma. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, el siguiente cálculo que hace es a 100 le vas a restar el valor de E4, que en este caso, en este momento, es 10. Entonces, 100 menos 10 me da 90. Por el 10% me dice 9. Y así se va a ir ejecutando hasta que el cambio máximo, si se dan cuenta, aquí se va reduciendo el cambio máximo y hasta que dice, ya sabes que hasta que el cambio máximo sea 0.01. Pues aquí ya llega hasta 0.01. Por ejemplo, ¿por qué se detiene en 99.5? Porque si nosotros continuamos realizando las operaciones, entonces en este caso aquí ya el, el cambio máximo ya aparecería como 0.0 y nosotros lo ubicamos en 0.01. Si nos vamos acá a archivo, opciones, vemos que aquí en fórmulas dice, en este caso le ponemos aquí, habilitar cálculo iterativo 100 y aquí dice 0.01. Le digo aquí aceptar, entonces en ese momento hace el cálculo, ¿sale? Entonces, esto aquí, como es iterativo, precisamente ahí podemos ver que de repente nos muestra ahí diferentes resultados como tal. En este caso llegó a 100, miren. Entonces, es la forma en la que itera Excel en este momento. Ahorita, como yo ya lo estoy recalculando, ya todos los valores me dan como Blaustein, ¿sale? Entonces, más que nada es precisamente para poder controlar nosotros estas referencias circulares para que en algún momento, si la fórmula que estamos realizando es muy pesada, que nuestro Excel no se nos vaya a quedar ahí colgado, ¿no? Por la cantidad de procesamiento que está realizando como tal. Para eso funciona precisamente esa opción. Entonces aquí lo voy a deshabilitar y bueno, digamos que en teoría me debería de aparecer esto, ¿sale? Pues perfecto. Pues me voy a regresar acá a la hoja que estamos trabajando, filtrar, y vámonos ahora a la parte de trabajando con fórmulas. Dice estilo de referencia F1C1. Entonces vamos a ver a qué refiere esa parte. Entonces, si yo me pongo encima del texto, me dice, cambia la forma en que las fórmulas de Excel hacen referencias a las celdas. Dice, en lugar de utilizar letras para las columnas y números para las filas, esta opción habilita el uso de números tanto para las filas como para las columnas. La referencia a las celdas se realiza en el formato F1C1. Vamos a ver a qué refiere de F1 a esto. Entonces, nos dice, antes de cerrarlo, que pues las filas están identificadas, pues sus nombres están por números, pero el nombre de las columnas está por las letras del abecedario y cuando termina el abecedario en la Z, continúa con A, B, C, D y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros habilitamos esta parte de estilo de referencia F1C1? Vamos a ver que aquí, en el nombre de las columnas, en lugar de aparecer A, B, C, D, F, tres puntos suspensivos y hacia adelante, nos va a aparecer 1, 2, 3, 4, ¿vale? Como si fueran las filas. Pues aquí le damos a aceptar y en ese momento aquí aparece en las filas, me aparece el nombre de fila 1, 2, 3, 4 hasta 1.048.000 y acá me va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo quiero ver hasta qué número llega, pues me voy
al final y debe ser 16.384, que son 16.384 las columnas que tiene actualmente Excel. ¿Sale? Entonces yo aquí lo estoy viendo, que es la última columna es la 16.384, porque estamos trabajando en ese formato. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cómo hace referencia? ¿Cómo hacemos referencia ahora a celdas? Por ejemplo, si yo pongo aquí una función suma y le digo vas a hacer una suma de estos datos. Si se dan cuenta, aquí ya me empieza a aparecer pues precisamente ese formato. Entonces aquí me está diciendo que vamos a tener una función suma y luego esto es muy parecido a lo que hace la función de ref, en la cual le estoy diciendo, sabes que en filas te vas a recorrer hacia arriba, por eso es menos 6 filas, y en columna, en este caso, te vas a recorrer hacia la izquierda 2 columnas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Entonces, en filas dice, me voy a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es mi columna, son menos 6. En este caso serían, como está recorriéndose hacia arriba, serían menos 6. Y luego aquí le está diciendo menos 2 columnas. Entonces, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. ¿Sale? Por eso es que aquí está diciendo en negativo. Y aquí me está diciendo posteriormente, dice, vas a hacer 6 filas, 2 columnas, es decir, 6 filas, 2 columnas, es esta parte de aquí. ¿Hasta dónde? Vamos a ver, ¿hasta dónde? Dice, menos 6 filas, 2 columnas. ¿Sale? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, aquí ya me dice de F menos 9 y C menos 2 hasta F menos 6, C2, ¿sale? Porque yo hice la selección, en este caso, si se dan cuenta, aquí hice edité la fórmula, por eso es que me lo muestro de esta forma. ¿Por qué me lo muestro de esta forma? Porque en este momento yo me encuentro, si me muevo hacia arriba 9, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá me está diciendo, ¿sabes qué? Hasta menos 6. Entonces acá le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a llegar hasta 53, 53, 23 y esa es la referencia que está haciendo como tal. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahora si yo hago una suma, pero la suma la voy a hacer de estos datos que están acá? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le digo igual suma y selecciono estos datos? Entonces podemos ver que ahora efectivamente también de nuevo, como estamos haciéndolo hacia arriba, por eso es que me dice menos 9 filas, 2 columnas a la derecha y hasta menos 6 filas, 2 columnas a la derecha. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo hago en esta parte? Y le digo acá, suma, y le digo, ¿sabes qué? Ahora me vas a sumar estos valores. Si se dan cuenta, ahora me dice que va a ser, en este caso son dos columnas hacia la derecha y luego son tres filas, 2 columnas hacia abajo. ¿Sale? Entonces, aquí está considerando, como yo me encuentro en la misma fila donde estoy haciendo la fórmula, por eso es que me dice que son 3, aunque aquí son 4. Entonces ya está considerando precisamente que nosotros estamos utilizando como esta celda ya tiene una fila y una columna, por eso es que el dato me aparece de esta forma. Por ejemplo, aquí pongo yo suma y pongo este dato. Entonces, como yo ya tengo estoy en esa misma fila, por eso es que me dice que únicamente son 3 y 2 columnas hacia la derecha. En este caso podemos ver que efectivamente aquí se está moviendo una y 2 columnas a la derecha. Entonces, digamos que es muy similar a cómo funciona, a cómo la función desref como tal, ¿no? Cómo me muevo yo entre ellas y cómo se hacen las referencias. Entonces, aquí esta parte yo la voy a regresar a como estaba. Le voy a decir fórmulas y la dejo como estilo de referencia F1C1. Luego nos dice autocompletar fórmulas y vamos a ver qué dice autocompletar fórmulas. Si yo pongo el cursor encima de él, me dice autocompletar fórmulas muestra una lista de funciones relevantes y nombres definidos al generar fórmulas de celda. Esta funcionalidad se puede habilitar o deshabilitar mediante el método abreviado de teclado al flecha abajo en el modo de edición de fórmula. Entonces, modo de edición de fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabes qué? Igual suma, y ahí me aparecen todas las funciones
que son referentes o que empiezan con suma. Pero si yo presiono al tecla de cursor abajo, en ese momento desaparece. Presiono al tecla de cursor abajo, aparece, ¿sale? Entonces, por eso es el similar. Por ejemplo, si lo hago yo desde la ficha archivo, opciones, fórmulas, deshabilito, bueno, en este caso voy a quitar estilo, voy a decirle aquí autocompletar fórmula, le digo aceptar, y ahora yo le pongo aquí suma, y si se dan cuenta, ya no me aparecen todas las funciones que coinciden con que empiezan con la palabra suma. Si yo presiono en este momento al tecla de cursor abajo, es como si yo hubiera habilitado la casilla. De hecho, ya la habilitó. Vamos a comprobarlo. Entonces me voy a salir de la fórmula, me voy a ir a archivo, opciones, fórmulas, y si se dan cuenta, miren, ya quedó otra vez autocompletar. Lo voy a hacer de nuevo, deshabilito, acepto, igual, suma, no me aparece nada. Al tecla de cursor abajo, ya me aparecen. ¿Vale? Entonces, al tecla de cursor abajo, ya no aparecen. En este momento está desactivada la opción. Voy acá a fórmulas, está desactivada. La activo para que se aplique, le tengo que decir aceptar y aquí ya le digo igual, suma y ya me vuelven a aparecer. ¿Sale? A eso refiere esa opción. Vamos a ver cuál es la que sigue, que nos dice usar nombre de tablas en la fórmula. Ok, perfecto. Entonces, aquí, ¿para qué nos sirve esta parte? Vamos a buscar una tabla que la tenemos acá abajo. Aquí tenemos una tabla. ¿Cómo identifico que tiene esta es una tabla? Porque aquí en esta parte final de la tabla veo que está el redimensionador. Ahí me dice que ahí termina. Puedo dar clic encima de cualquier celda del rango y me aparece la pestaña contextual de diseño de tabla y con eso valido que pues, es una tabla como tal. ¿Sale? Entonces me dice, utilizar nombres de tablas en la fórmula. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí, ¿sabes qué? Yo quiero la suma de los valores de este lado. Entonces, si se dan cuenta, aquí me aparece el nombre de la tabla, que en este caso se llama tabla 1. Si nosotros verificamos cómo se llama esta tabla, vamos a diseño de tabla y aquí está. Nombre de la tabla, tabla 1. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Igual, suma y selecciono estos valores, ahí podemos ver que está haciendo referencia al nombre de la tabla y en este caso está haciendo referencia al campo de unidades que es el que corresponde a la columna D. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en este momento, por ejemplo, yo le voy a decir aquí, voy a copiarlo y lo pongo y esto lo voy a imprimir para tenerlo aquí a la mano. Lo imprimo y lo pego aquí abajo. Voy a dar escape y lo pego aquí abajo para que tengamos una referencia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desactivamos esa casilla y le decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero usar nombres de tabla en las fórmulas y le decimos aceptar. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a decirle igual, suma y voy a seleccionar el rango. Entonces, si se dan cuenta en ese momento, yo ya no estoy haciendo uso del nombre de la tabla, estoy haciendo el nombre del rango como tal. Entonces, si yo saco una impresión de pantalla también de este dato, luego aquí le digo escape, lo pego, podemos ver ahí precisamente cómo se vio el cambio, ¿no? Que al tenerlo habilitado aparece el nombre de la tabla, pero cuando lo deshabilito, pues hace referencia al nombre del rango. A eso se refiere. Entonces voy a habilitarlo de nuevo cuenta, lo voy a dejar como estaba. Ahí está. El siguiente es usar funciones, importar datos dinámicos para referencias de tabla dinámica. Entonces aquí vamos a ver a qué hace referencia este dato. Por ejemplo, en este momento está habilitado, entonces aquí dice importar datos dinámicos. Entonces para referencia a tabla dinámica. Pues vamos a buscar aquí una hoja de tabla dinámica. Aquí está, tabla dinámica. Entonces, de hecho esto lo voy a borrar de aquí. Y esto bueno, este es otro ejemplo que tenía aquí preparado, pero bueno, aquí tenemos una tabla dinámica. Entonces, lo que dice es que si yo hago referencia a una de estas celdas, va a utilizar precisamente digamos, esa nomenclatura, importar datos dinámicos, y en este caso, pues me está diciendo aquí, ¿no? Que se lo está trayendo de ventas, en este caso dice G5, donde está la tabla, y luego me dice que es del campo categorías y donde sean accesorios, en este caso, porque corresponde a esta parte de acá, ¿vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo esta fórmula en este momento la selecciono y le doy clic aquí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero copiar esa celda, esa referencia hacia abajo? Vamos a ver que siempre me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en la fórmula
uno de esos parámetros me está diciendo aquí, ¿sabes qué? De hecho, vamos a editarla para ver qué nos pide. Primero nos dice el campo datos. En este caso, el campo de datos es ventas, es decir, este campo de acá. Y luego dice que la tabla dinámica está en este caso en G3. Sale toda la tabla dinámica, está ocupando este espacio como tal. Sale, por ejemplo, si yo quiero insertar una tabla dinámica y le digo que va a ser en una hoja existente, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo la quiero, por ejemplo, aquí, y le digo aceptar. En ese momento, él ya reservó todo este espacio para la tabla dinámica, es decir, que la tabla dinámica en este caso haría referencia a G56, ¿sale? Pero bueno, vamos a retrasar a lo que estábamos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle nosotros para que si nosotros queremos copiar esa referencia y no se nos copie accesorios, a lo mejor lo que podríamos hacer es, vamos a borrar esto y aquí podemos hacer una referencia, en lugar de que diga aquí accesorios, podemos hacer referencia a este rango de celdas y luego seleccionamos y presionamos F9 y ya nos trae ahí nuestra referencia, damos enter, entonces en ese momento podemos ver que ya nos trae, ahora sí, con esa constante matricial que hicimos, miren aquí aparece, ¿sabes qué? Accesorios, bicicletas, componentes, ropa, de categoría, la tabla dinámica está aquí y del campo, en este caso el cálculo que está haciendo es para ventas, ¿no? Está importando los datos dinámicos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si está desactivada esa casilla? Vamos a ver. Fórmulas, y le decimos acá, bueno, aquí voy a habilitar esta casilla, usar funciones, ok, y le digo acá aceptar. Aquí es importante recordar que tengo que darle a aceptar para que se apliquen los cambios. Entonces le doy a aceptar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo le digo ahora igual y hago referencia a ese campo, entonces en este momento estoy haciendo referencia, pero a la celda como tal, ¿sale? Entonces yo copio este dato, ahorita ya no tengo ningún problema, ¿no? Pero acá sí está utilizando la configuración de importar datos dinámicos, ¿sale? So, es la diferencia entre cómo se utiliza, o más bien entre que esté activado o desactivada esta opción. Entonces, en este caso la voy a dejar activada y vamos a ver la siguiente opción. Dice, sugerir variaciones de fórmula compatibles con versiones anteriores de Excel. A ver, vamos a ver esta parte. Perdón, aquí le di escape. Voy a entrar de nuevo. Habilito y voy a maximizar. Y entonces acá dice sugerir variaciones de fórmula. Dice, con la introducción de las matrices dinámicas se actualizó el idioma de las fórmulas de Excel. Como resultado, puede escribir fórmulas que no se admitían en algunas versiones anteriores de Excel. Esta opción recomendará una fórmula alternativa. La realidad es que estuve haciendo muchos ejercicios, entonces refiere a que, por ejemplo, aquí tenemos la función filtrar. Esta función filtra pues está haciendo referencia a la tabla, en este caso esta es la tabla número 2, diseño de tabla, aquí dice se llama tabla 2, en donde le está diciendo que va a incluir donde la categoría sea igual a accesorios. Entonces únicamente se va a traer los datos que sean para accesorios. Entonces, esta fórmula o esta función como tal aparece en Microsoft 365 y si no me recuerdo en la versión perpetua de 2021 en adelante. Pero en versiones de 2019 hacia atrás esta función no aparece. Entonces, aquí es lo que haría es que en ocasiones cuando tú estás trabajando con Excel, en ocasiones te aparecen sugerencias. En este caso, aquí lo que debería de aparecer es que cuando tú utilizas esta función, te debería aparecer una sugerencia donde te diga, ¿sabes qué? Esta función únicamente aparece en 365 y 2021 en adelante, pero para que usuarios que utilicen este libro puedan utilizarlo y que siga funcionando sin que la fórmula se malogre, pues te recomiendo que utilices la función, por ejemplo, no sé, a lo mejor decirle índice, por ejemplo, para que te lo puedas, para que puedas hacer el filtro como tal, ¿sale? Digamos que esa es la parte en la que te puedo traer esa sugerencia, pero estuve haciendo muchos ejercicios con varias funciones que no aparecen en versiones anteriores y no pude lograr que me apareciera la sugerencia, pero bueno, de eso trata como tal. Vamos acá, archivo, opciones, fórmulas. Aquí, bueno, no le di aceptar, por eso es que no estaba habilitado. Y luego dice, usar una fuente monoespaciada para todas las fórmulas. Aquí voy a dar clic en aceptar.
para que esté aplicado, opciones, fórmulas, está aplicado. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de usar una fuente monoespaciada para todas las fórmulas? La realidad es que esto únicamente se ve reflejado cuando estamos editando una fórmula. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver. Aquí está habilitado, recordad que está habilitada la opción que dice usar una fuente monoespaciada. Está activada como tal. ¿A qué se refiere que está habilitada una fuente monoespaciada? Si no mal recuerdo, no lo recuerdo si está desactivada o activada. Vamos a ver qué pasa. Ahorita está activada. Vamos a darle clic aquí en aceptar. Y nosotros aquí en la barra de fórmulas, si nos vamos, de hecho voy a sacar una impresión de pantalla, lo voy a sacar y la voy a pegar aquí mero. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros desactivamos esa opción? Vamos a ver, digo aceptar y me voy de nueva cuenta a la barra de fórmulas y voy a sacar una impresión de pantalla. No, aquí la regué. Ahora sí, aquí. Y voy a sacar mi impresión de pantalla y la voy a pegar acá abajo. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, ¿qué pasa cuando está habilitada? Que la realidad, ya me acuerdo, está deshabilitada. Pero ¿qué hace cuando está, en este caso vamos a regresar, en este caso ya está desactivada, que fue este. Entonces, monoespaciado, ¿a qué se refiere? A que todas las letras, en especial, bueno, aquí, a ver, todas las letras a lo ancho van a ocupar el mismo ancho. Independientemente, por ejemplo, aquí la L, aunque sea más delgadita, ocupa el mismo ancho que una A, que un 2. La coma también ocupa el mismo ancho que cualquier otra letra. El corchete igual, cualquier otra letra. La I ocupa el mismo espacio, el mismo ancho que cualquier otra letra. Cuando está cuando está deshabilitado, que es el predeterminado, entonces en este caso, si se dan cuenta aquí, la L ya ocupa pues un ancho únicamente donde se escriba la letra L, ya entró ahí la letra L, entonces ya el ancho ya se disminuyó. Acá también tenemos otra L, se disminuye, acá tenemos una I, todo eso va disminuyendo el espacio que va ocupando. Entonces, cuando está monoespaciada, todos los caracteres tienen el mismo ancho como tal. Y cuando está desactivado, pues precisamente te reduce el espacio que estás utilizando para escribir tus fórmulas. Pero como les decía, esto únicamente se denota cuando estás trabajando con la barra de fórmulas. ¿Vale? Entonces le voy a dejar que este es el predeterminado, que si no mal recuerdo, esa casilla está desactivada, entonces aquí la tenemos ahí, perfecto. Pero hay gente que le gusta que cada letra tenga el mismo ancho, a lo mejor por temas de, de tabulación y ese tipo de cosas, entonces es muy ordenada y se ve todo parejito, ¿no? Como tal. Entonces, cuando no está monoespaciada, pues digamos que las letras no coinciden unas con otras en cuanto al ancho. A eso refiere esa parte. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente vamos a continuar con la comprobación de errores y reglas de verificación de Excel. Y de hecho vamos a estarlo haciendo también, vamos a estar trabajando, vamos a estar entrando y saliendo de la ventana de opciones de Excel, en este caso en el apartado fórmulas, y vamos a continuar con comprobación de errores y reglas de verificación. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en la que sigue. Y como aprendió si nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.